Un saludo a todos. Como parte del curso de actualización en el manejo de paciente crítico y en el contexto de los aspectos de neurointensivo, nos vamos a referir a hemorragia subaracnoidea y el accidente vascular cerebral y de tipo isquémico. La hemorragia subaracnoidea es una patología de bastante frecuencia, ¿ya? Y está definida por la presencia de sangre en el líquido cefalorraquídeo, o sea, en el espacio subaracnoideo, el espacio que está ubicado entre la aracnoide y la pila madre. La etiología puede ser traumática o puede ser espontánea, ¿ya? La espontánea es por causa médica, probablemente algún trastorno severo de coagulación. Y la que se ve con más frecuencia es la ruptura de alguna malformación vascular o congénita, como la presencia de algún aneurisma o una anomalía vascular. Se observa como causa la más frecuente de la presencia de sangre en el líquido cefalorraquídeo y en el espacio subaracnoideo el trauma. Una de cada 1000 personas, de 10.000 personas pueden presentar una hemorragia subaracnoidea por ruptura de aneurisma cerebral. Y la máxima incidencia ocurre entre los 55 y 60 años. Sin embargo, puede haber uno de toda edad. Un tercio de los pacientes con hemorragia subaracnoidea presentan la ruptura de algún aneurisma y algunos de ellos tienen espontáneamente alguna buena evolución. Pero hay algunos casos que se complican, ya sea con una hidrocefalia aguda, una hipertensión endocraniana, y se pueden enclavar y morir en el transcurso desde la casa o al ingresar. Ahora, la presencia de sangre en el sistema ventricular produce irrigación meningia de tal manera y una cefalea muy importante. Hay rigidez de nuca, puede haber alteraciones focales como pares craneano tercero sexto, puede haber alteraciones motoras y puede haber deterioro del sensorio. Principalmente la complicación más importante es la hipertensión endocraniana. Se producen coágulos en el sistema ventricular y algunos de estos coágulos pueden tapar el cuarto ventrículo y se acumula el líquido y se produce hipertensión. Esta hipertensión intracraniana lleva a isquemia, hay una disminución de la presión de perfusión cerebral, puede constituirse hematomas, convulsiones y cae el flujo de perfusión cerebral con una isquemia importante. Existen diversas clasificaciones, pero las más en uso para clasificar la severidad del cuadro clínico es la de Hans-Hess. Está basada en la presentación clínica, estableciendo una escala que puede predecir la evolución del paciente. Establece un corte entre los pacientes con buen o mal pronóstico. Y el grado Hans-Hess 1 puede ser asintomático, pequeña cefalea, rigidez nucal leve. El grado 2 ya hay alteración de pares craneales, cefalea severa o moderada, ya hay rigidez de nuca, puede haber alguna focalidad leve y trastorno de conciencia tipo obnubulación. Hans-Hess 3, ya el foco es moderado severo, ya hay mayor grado de alteración de conciencia. Y el grado 4 ya hay una hipertensión endocraniana severa, el enfermo puede caer en coma y presenta rigidez de cerebro. El diagnóstico, evidentemente, la sangre en el sistema ventricular produce muchas cefaleas. Y fuera del examen clínico es necesario hacer un TAC de cerebro. ¿Ya? El TAC de cerebro tiene gran sensibilidad en las primeras 48 horas de sangrado. Puede advertir la presencia de sangre en los ventrículos, hematomas cuando hay una hemorragia
parenquimatosa que se puede vaciar al sistema ventricular, puede ser una hemorragia de carácter hipertensivo con vaciamiento, puede haber constituido ya infartos cerebrales y la presencia de sangre. Y ya se requiere un estudio adicional para localizar si la causa es una anemia. La clasificación de Fischer, que es complementaria a la ANGES, nos permite hacer una relación con la cantidad de sangre que está en directa relación con el riesgo de vasospasmo. Cuando es Fischer 1 no hay evidencia de sangre en el espacio subaracnoideo. En grado 2 hay algunas capas de sangre menor de 1 milímetro. ¿Ya? El grado 3 ya es mayor cantidad y el grado 4 ya francamente se ha constituido una colección grande que puede formar un hematoma. Uno de los medios diagnósticos es la punción lumbar. ¿Ya? Sin embargo, la punción lumbar tiene cierto riesgo, dado que la acumulación de sangre puede estar produciendo en algún grado obstrucción del cuarto ventrículo y algún grado de hidrocefalia. La punción lumbar puede desencadenar un enclavamiento de la amígdala cerebelosa. Así que, si bien muchas veces el cuadro clínico incluye cefalea, rigidez de nuca y en algunos casos incluso un poco de fiebre, lo que hace pensar en el diagnóstico diferencial con una meningitis, por ejemplo, siempre es bueno si se dispone de los medios hacer primero un escáner. Ya si el escáner demuestra, digamos, que hay sangre en el sistema ventricular, ya uno puede hacer una punción ya más controlada con menos riesgo de enclavamiento. La presencia de líquido cefalorraquídeo de carácter santocrómico o el estudio citoquímico muestra glóbulos rojos ya certifica la característica de una hemorragia subaracnoidea. A su vez, en el caso de que el cuadro corresponda a una síndrome meningio pero de causa infecciosa, ya se va a ver una cantidad de glucosa baja y un aumento de la celularidad en el líquido. Las complicaciones, bueno, se puede producir una hiponatremia, un síndrome de secreción inapropiada, hormona antidiurética, puede desencadenar también el mismo estrés, una hiperglicemia. Algunas veces esto está relacionado con hemorragia hipertensiva que se ha vaciado el sistema ventricular, una hipertensión de base, puede haber arritmias cardíacas, puede haber una trombosis profunda por el reposo y puede haber también un compromiso pulmonar. Ya los enfermos por el trastorno de conciencia pueden tener neumonía aspirativa con la complicación séptica secundaria. E incluso esta situación de estrés puede dar a una hemorragia digestiva, de manera que a estos enfermos se le usa un protector gástrico tipo rentina o hormonal. Aquí tenemos las complicaciones neurológicas de la hemorragia subaracnoidea. La hidrocefalia tiene su grado de frecuencia. Como he dicho, uno de los coágulos que están en el líquido se va hacia el cuarto ventrículo, lo obstruye y empieza a acumularse el líquido en los ventrículos. Esto lleva a una hipertensión endocraniana, un aumento de la PIC, ¿ya? Y normalmente cae la presión de perfusión cerebral. Es evidente que el tratamiento aquí es colocar un catéter intraventricular que nos va a permitir medir la PIC y vaciarlo, o sea, es diagnóstico y terapéutico. Ahora, si la causa es un aneurisma, ya, y si decide una política de observación, porque gran parte del sangramiento pasa esto, hay bastante riesgo porque el aneurisma puede resangrar, ¿ya?
y este resangramiento se puede producir a cada 48 o 72 horas. Además, la presencia de sangre en el líquido produce una tendencia al vasospasmo. O sea, si se junta compromiso de conciencia importante, eh, gran presencia de sangre en el líquido cefalorraquídeo, y si este enfermo por protección de vía aérea se intuba y se ventila con un volumen minuto alto, produciendo una hipocapnia, están todas las condiciones para que aparezca un vasospasmo generalizado, y lo cual puede producir una lesión secundaria de mucha importancia en el enfermo fallece. La hidrocefalia, aquí ustedes ven la gran dilatación de los ventrículos, ¿ya? También aquí eh, hay zonas de infarto infiltrado en el mismo cerebro, ¿ya? La hidrocefalia puede ser completa, como en este caso, ya comunicante, o estar constreñida a un sector de los ventrículos. Esto genera una hipertensión endocraniana, que es una urgencia que es necesario tratar cuanto antes. El vasospasmo es muy importante, e incluso cuando se ha tratado el aneurisma. Aquí hay un pequeño aneurisma. Si este aneurisma se ha embolizado, se ha puesto un clip, ¿ya? El enfermo tiene que hacer el postoperatorio. En la unidad de cuidado intensivo hace muchos años aprendimos que era muy importante el traslado desde el pabellón a la UCI manteniendo normocambio, ya que siempre queda algo de sangre en el espacio, en el líquido cefalorraquídeo, y si se hiperventilan estos enfermos, puede con mayor razón producirse un vasospasmo justamente desde la arteria, que queda un poco estrechada con el clip, hacia distal, y puede producirse incluso un infarto de una gran extensión del cerebro. El vasospasmo puede estar presente en el 70% o 90% entre el día 4 al 14 del sangrado, ¿ya? De manera de que para tratar esto, prevenir esto, conviene mucho mantener normocapnia y el uso de nimodipino, que es un bloqueador de calcio que alivia o disminuye la posibilidad de un vasospasmo, que puede ser antes de tratar el aneurisma o posteriormente al tratamiento del aneurisma, ¿ya? El diagnóstico evidentemente se hace por la presencia de alteración de conciencia y un déficit neurológico local. Las causas de hemorragia subaracnoidea son variadas. Una de las causas son sencillamente trastorno de coagulación severo, ¿ya? Tratamientos anticoagulantes no bien controlados. Las malformaciones aneurismáticas arteriales que generalmente se distribuyen alrededor del polígono de Willis. Y también puede haber angiomas cerebrales de diversa ubicación. La etiología de esta hemorragia subaracnoidea es necesario investigarla mediante estudios de imagen. Un TAC de cerebro, sin contraste, ojalá con el protocolo de Stroke. La punción lumbar para evidenciar la presencia de glóbulos rojos o líquidos antocrómicos en el líquido cefalorraquídeo también es útil. Y por supuesto, desde el TAC de cerebro podemos pasar a una ubicación ya más precisa del aneurisma, si es así la lesión vascular, mediante un angioTAC con una resonancia magnética también, o una angiografía digital. Aquí ustedes pueden ver un aneurisma muy importante. Aquí ve en el circuito anterior, por el de polígono Willis, se ve la comunicante anterior aquí, un aneurisma en ambos lados. Ahora, cuando se hace una resonancia, la calidad en imágenes mejora mucho
y se puede con mayor precisión ubicar las alteraciones oculares. También es posible los escáneres y la resonancia hacer una sustracción digital que nos permite borrar las imágenes del cráneo y de estructuras cerebrales, viendo solo por sustracción las alteraciones neurismáticas. E incluso los modernos computadores permiten hacer una reconstrucción 3D de todo el árbol arterial. Ahora, respecto al tratamiento, durante muchos años se hizo craneostomía con la colocación de un clip en la base del aneurisma, ¿ya? Una cirugía bastante importante, con un grado importante de riesgo de vasospasmo en el postoperatorio. Las modernas técnicas de acceso por, a distancia mediante catéteres ha llevado a la colocación de ciertos ovillos dentro de la cavidad del aneurisma, lo cual hace que éste se trombose ya completamente. También existen otras técnicas como esta que nos permiten, mediante una técnica de un stent, aquí tenemos una colocación de un ovillo dentro del aneurisma, con lo cual ese aneurisma se trombosa, pero un reforzamiento de la pared de las arterias con una especie de canastillo, de manera de que la cirugía pueda hacerse de mejor manera, con mayor protección de la pared arterial. Ahora nos vamos a referir a el AVE de características. La enfermedad cerebrovascular es una de las primeras causas de muerte en todo el mundo y la tasa de incidencia es alta, ¿ya? La prevalencia de la enfermedad cerebrovascular puede ser de 1 a 2% de la población general y aumenta en los mayores de 65 años y la medida que se va deteriorando el árbol arterial con la presencia de capas de placas de ateroma, etc. ¿Ya? La causa más común es la enfermedad cerebrovascular, o sea, traducido por ateromatosis generalizada relacionada con patología de obesidad, colesterol alto, etc. La letalidad es significativa y hay siempre posibilidades importantes de quedar con una hemiplegia, quedar discapacitado después. ¿Ya? Los factores de riesgo son a mayor edad, mayor riesgo, más riesgo de los hombres, puede haber antecedentes familiares, generalmente está relacionado con hipertensión, diabetes, colesterol, y también hay factores de conducta como el tabaquismo, el alcoholismo, la obesidad, el sedentarismo. Y son modificables, por ejemplo, la hipertensión, tratable la fibrilación auricular, la diabetes, la dislipidemia, y investigar enfermedad carotidia. A veces hay placas de colesterol situadas en las carótidas que pueden producir embolización hacia. Hay dos tipos de accidentes cerebrovascular. Uno, el isquémico trombótico y el isquémico embólico. El trombótico es más frecuente y organizado, es producido por un coágulo en una arteria que va al cerebro. ¿Ya? El coágulo obstruye el flujo sanguíneo y se forman en la arteria dañada en relación con la ruptura de alguna placa arterial. Y el labio embólico puede ser también originado desde las carótidas o puede ser un coágulo que parte directamente desde el corazón. ¿Ya? Un paciente que tiene una arritmia completa, por ejemplo, ¿ya? O que tiene una endocarditis bacteriana, puede embolizar hacia el cerebro. Ahora, cada vez que se produce un accidente vascular de este tipo, ya el cerebro se desmatiza
y se va produciendo un aumento de la presión intracraneana. Sabemos que el cerebro tiene una capacidad de autorregulación. En la medida que el contenido de la cavidad craneana va aumentando, el cerebro se adapta, disminuyendo la cantidad de líquido cefalorraquídeo, adecuando la presencia de sangre en el cerebro, pero llega un momento en que ya no puede tener regulación y se dispara la presión intracraneana y si no cuidamos bien una presión arterial media dentro de un rango aceptable, puede disminuir la presión de perfusión cerebral, que siempre es conveniente mantener alrededor de 70 por lo menos, ¿ya? Entonces, siempre hay que recordar que debemos evitar bajar la hipertensión arterial en forma muy brusca o incluso si el enfermo está hipotenso, dar el volumen o las drogas activas para mantener una PAM de alrededor de 90. El cuadro clínico puede variar según sectores arterial comprometido. Si es la comunicante anterior, puede haber una hemiplegia contralateral, puede haber desviación ocular. Si es la arteria comunicante media, hemiplegia contralateral, superficial. Si es una arteria profunda. Si es vértebro basilar, seguramente va a tener un síndrome cerebroso con vértigo, ataxia, paraplegia, diplopia, síndrome alterno, etc. Todas estas condiciones pueden, si la lesión es del tronco cerebral, pueden ir asociadas a un paro respiratorio. Siempre es útil clasificar el grado de compromiso. Así tenemos la escala de Cincinnati que nos permite ver si el paciente de repente empieza a tener desviación de la comisura facial. Si al pedirle que levante los dos brazos, un brazo cae, por ejemplo, y se empieza a condensar, ya es un signo de alarma que si la persona es de edad y tiene unas condiciones, es una urgencia, porque existe un plazo para poder recanalizar esa arteria obstruida, después de lo cual ya se ha producido el infarto. También eso se complementa con esta escala de Los Ángeles que nos permite ir evaluando si el enfermo es mayor de 45, si ha tenido o no historia de convulsiones, por ejemplo, cuáles son los síntomas, si aparecieron recién o hace varios días, cuál es el nivel de glicemia y buscar las anormalidades. Esto da un puntaje ya para tener una mejor idea de la gravedad. Evidentemente, el diagnóstico de un AVE, de un accidente cerebrovascular isquémico, es las imágenes. Y el tacto de cerebro con técnica de SOAP nos puede permitir el diagnóstico para focalizar dónde está el daño y si existe una zona en la cual se ha producido una obstrucción arterial, ya podría dentro de las primeras horas poder hacer un tratamiento. Cada vez que hay una lesión, se va produciendo edema alrededor y se va produciendo compresión de las estructuras adyacentes. La resonancia nuclear magnética evidentemente ha significado un gran avance por la calidad y disponibilidad de sensibilidad, es superior al escáner. Tiene mayor sensibilidad para el diagnóstico de infartos pequeños y accidentes de tronco, ¿ya? Si existe sintomatología clínica, o sea, desviación de comisura facial, alteración del lenguaje, etcétera, ya es conveniente, y aunque el tacto normal, es hacer un estudio de resonancia que tiene mayor especificidad. Que se puede combinar con una técnica de angioresonancia que puede visualizar si existen alteraciones vasculares asociadas.
También sirve el Doppler, la ecografía Doppler de las carótidas y las vertebrales con miras a ver si existen placas de ateroma en las carótidas que eventualmente pueden haber embolizado a algún trombo hacia la vasculatura cerebral. También el estudio de la ecografía, especialmente con un traductor puesto en el esófago, te da mejores imágenes para ver si existe alguna fuente embolígena que sea la causa. La angiografía por situación digital, que ya es el gol estándar, que nos permite un mayor detalle de la estructura. Otro examen complementario son los exámenes generales de todos nuestros enfermos neurolíticos, controlar que tenga un nivel normal de glicemia, controlar un recuento globular, a ver si hay un paro séptico asociado. En la prueba de coagulación, el electrolito es muy importante mantener el sodio plasmático normal o ligeramente aumentado, hasta 145 equivalente, la función renal y el electrocardiograma para ver si existe o no alguna alteración o una incompleta con una fuente embolígena. Bueno, y el tratamiento generalmente es tratar de salvar las zonas de penumbra. Si bien existe una zona que se ha infartado, alrededor por el edema se va produciendo una compresión de la estructura que es absolutamente urgente salvar. ¿Ya? Es posible que si no se ha llegado dentro de las primeras horas, 3 horas, ya el destapar una arteria posiblemente igual puede haber quedado un pequeño infarto, pero la lesión secundaria alrededor de la primaria va a disminuirse y la recuperación va a ser mucho más corta. De manera de que consciente que se trata de un accidente vascular de tipo trombótico, ya no hemorrágico, es urgente destapar esa arteria. Y para eso se utiliza una terapia trombolítica, ¿ya? Con un activador de platinógeno. ¿Ya? Usamos Actilice que se puede administrar por vía venosa, ¿ya? Y ese tiene muy buen efecto en poder recanalizar las estructuras que están obstruidas. Es necesario tratar de que mantenga una presión arterial dentro de un rango de alrededor de 14,9. Ya si la presión está demasiado alta, ya puede ser una contraindicación porque podría tratarse de una pequeña hemorragia hipertensiva y al estar anticoagulado eso va a significar un aumento de eso. Lo mismo si tiene plaquetopenia previamente, si está anémico, si está alteraciones severas de hipoglicemia o hiperglicemia. Si ha recibido heparina, ya hubo tratamiento anticoagulante con INR elevado, ya sería una contraindicación de usar esta terapia trombolítica. Lo mismo la cirugía previa o antecedentes de hemorragia digestiva reciente, ¿ya? Así que un infarto cardíaco reciente también sería una contraindicación. Lo mismo si ya existe un compromiso neurológico de nivel de coma, ya si llegamos tarde. ¿Ya? Todas estas patologías no escapan a las medidas generales de neuroprotección que ya hemos señalado. Todos estos enfermos es necesario su reposo absoluto semisentado con la cabeza 30 grados, entrada para disminuir la presión hidrostática y facilitar el drenaje venoso muscular. Se quedan estos pacientes en régimen serio por 24 a 48 horas. Debemos procurar normotermia, normoglicemia, es contraindicado la administración de soluciones glucosadas. Los enfermos se hidratan solo con soluciones. Hay que mantener la normotermia y la normonatremia. ¿Ya?
Si hay algún grado de componente de edema cerebral o aumento de la presión intracraniana, se puede usar fluoruro de sodio hipertónico, llevando el sodio hasta 145 miligramos por litro. Se hidratan generalmente estos enfermos solo con suero fisiológico y un volumen para mantener una buena perfusión cerebral. Y mantener una presión, ojalá alrededor o mayor de 14,9. ¿Ya? Si la PAN es menor de 80 ya es conveniente subirla hidratando más al enfermo para lograr una buena presión de perfusión cerebral. No hay que bajar la presión arterial violentamente. Si el enfermo tiene, por ejemplo, 200 con 120, claro, pero se utiliza captopril oral media, o sea, 12,5 a 25 miligramos sublingual, de manera que la baja de presión sea no violenta, sea progresiva, hasta un rango ya más aceptable. Siempre es necesario corregir cualquier grado de hipoxemia, o sea, la administración de oxígeno, para asegurar una saturación por lo menos de 92. ¿Ya? Si el Glasgow es bajo y el enfermo no tiene protección de vía aérea, se debe proceder a una técnica de intubación rápida para tratar de proteger que el enfermo no tenga una aspiración y asegurar una ventilación adecuada, siempre con normocambio. Controlar la frecuencia cardíaca, especialmente si tiene una arritmia completa con alta frecuencia. La administración después de la trombolisis se continúa con aspirina. Aspirina en la dosis de 250. Inicialmente se puede dar media tableta de 500 miligramos ya, al ingreso del paciente. Y posteriormente estos enfermos quedan con progresión secundaria. No olvidemos que una de las causas importantes es la presencia de placas de ateroma, ya sea en la aorta, en el de la aorta, en la carótida, por ejemplo, y es necesario entonces utilizar aspirina por lo menos 100 miligramos. Se puede usar también clopidogrel por lo menos 14 días, ¿ya? Para evitar que se retrombosen estas placas. ¿Ya? Y también se usa estatina, porque eso permite bajar la hiperlipidemia, o si tiene normolipidemia, permite una acción de estabilidad de la placa de ateroma. Todo paciente debe recibir educación, consejo para reducir estos riesgos de recurrencia. Hoy en día los cirujanos vasculares pueden tratar estas placas de carótidas, ya, colocando stent que dan un mayor grado de protección a la zona con ateroma para evitar una nueva trombosis y reforzar la pared. Bueno, en resumen, todas estas condiciones requieren disponer de un nomograma de conducta, ¿ya? Generalmente los síntomas pueden aparecer en poco tiempo y si hay sospecha fundada, ojalá inmediatamente traslado a un servicio que disponga de la tecnología de imágenes adecuada, ¿ya? O sea, no a una atención primaria, sino directamente a un servicio hospitalario que nos permita hacer un TAC de cerebro o una resonancia para confirmar si se trata de un ave isquémico, ya proceder rápidamente a la recanalización del vaso con una trombolisis o eventualmente un procedimiento endovascular. Estos enfermos quedan con aspirina, se hospitalizan y posteriormente, antes del alta, lo dejamos con una terapia de protección secundaria. ¿Ya? Siempre es necesario hacer una evaluación completa y recurrir entonces a un neurólogo o neurocirujano para este tipo de pacientes. ¿Ya? Y con eso puede lograr una recuperación, ojalá ad íntegrum o con secuelas mínimas. Bueno, muchas gracias
a todos por su atención, ¿ya? Y nos veremos en la próxima clase.